Muy buenas noches, bienvenidos a Legítima Defensa Segunda Dosis, como todos los domingos. ¿Cómo te va, Sole? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, yo bien. ¿Qué tal? Bien. Me alegro, Leandro. Estoy bien. Un poco entusiasmado y a la vez un poco preocupado por las cosas que están pasando. Las cosas que están pasando son cosas de no creer. Esta semana la Corte Electoral, el día miércoles, completó el proceso de verificación de las 671.500 firmas necesarias para la convocatoria para someter a referéndum a 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración que se promulgará el 9 de julio del 2020. Para alcanzar ese 25% del padrón requerido por la ley, que alguien señalaba con acierto que es dentro de los procesos que existen en el mundo para someter a referéndum una ley por iniciativa popular, es el más exigente. El más alto, ¿no? El que exige más. La vía lenta es la más exigente. 25% del padrón son 671.500 firmas, como decía, y para alcanzar ese guarismo, ese número, bastó con verificar 751.000 firmas de las 800.000 que se habían presentado. En realidad 20.000 quedaron en proceso, así que faltaron por verificar 70.000 firmas. Claro, que ya no se van a No se van a analizar, pero da cuenta, considerando la tasa de rechazo, que fue de un 7.7%, que el exceso de firmas estaba por encima de las 50.000, entre 50 y 60.000 firmas de exceso, lo cual, no solo por lo exigente que era este proceso de recolección de firmas, por el guarismo extraordinario que exige y por las condiciones en las que se hizo, sobre todo durante los 6 meses en los que efectivamente hubo recolección, entre enero y julio, fueron también los meses más acuciantes de la pandemia. En 3 de esos meses, durante más de 90 días, hubo un promedio de 60 muertes por día, 3.000 casos por día, restricciones importantes a la movilidad y no hubo ninguna vocación del gobierno de dar ni un plazo adicional, como había solicitado la Comisión Nacional Pro Referéndum, habida cuenta la fuerza mayor de las circunstancias, y tampoco hubo ningún interés en difundir los motivos de esa recolección. Recordemos que ni los medios de comunicación, los grandes medios, trataron el tema, más bien el acuerdo fue silenciarlo, ni el presidente estuvo dispuesto a conceder la cadena de radio y televisión. Cosa que tenía precedentes, porque los gobiernos del Frente Amplio en varias oportunidades, iniciativas de recolección de firmas, contaron con esa cadena, se la solicitaron y fue otorgada. Recuerdo el caso de la ley trans y Vivir sin Miedo también. Sí. Tuvieron ese beneficio que se les negó, en este caso, a la Comisión Nacional por Referéndum. Por lo cual, si bien ya se sabía que las firmas estaban, no deja de ser un poco sorprendente el nivel de confirmación de esta convocatoria cuando todos los analistas, en principio, y ni hablar de los actores políticos, anticipaban que iba a ser un fracaso. Incluso dentro de los propios integrantes de la Comisión Nacional por Referéndum había expectativas, esperanzas, pero se consideraba una proeza, una hazaña, algo verdaderamente difícil de conseguir en ese contexto, en esas circunstancias en las que se logró. Ahora bien, llegamos a un final de año marcado por una serie de instancias electorales, algunas de ellas organizadas por la propia Corte Electoral, que marcaron resultados que fueron contundentes, que hemos analizado en semanas anteriores, pero que bueno, marcan el contexto y lo vamos a analizar también con los invitados, y una última instancia no organizada por la Corte, pero propia de la principal fuerza de oposición, que es el Frente Amplio, que fue su elección interna, donde se registra un aumento importante de la votación en relación con las elecciones con las últimas que se habían celebrado del 2016, donde habían votado 94.000 personas. Hasta ahora van unos 130.000 votos, pero hay que ver los votos adicionales que pueda haber en la instancia que será este domingo en Argentina y en España, donde también hay votaciones, sobre todo en Argentina, donde hay una comunidad uruguaya muy importante, además que tienen comité de base, tienen actividades orgánicas como para anticipar que puede haber votación significativa ahí. Pero bueno, los grandes números son esos 130.000 firmas que corresponde analizar. Rompe una tendencia que venía de los últimos años de caída, elección tras elección en la elección interna. Sí, de que los militantes no participan necesariamente de la elección interna, como que no lo consideran demasiado movilizador el asunto de la elección interna de autoridades. Y además merece quizá un análisis incluso más fino, porque en el interior sobre todo se da una votación que es
muy importantes, 72.000 votos fueron en el interior, 56.000 en Montevideo, sobre todo en los departamentos gobernados por el Frente Amplio, digamos en Salto y en Canelones. Pero en fin, eso es una cosa que merece también su análisis porque por algo se está dando. Salto, donde gobierna el Frente Amplio, está la intendencia de Andrés Lima, duplicó prácticamente la votación, ¿no? O sea, son números... Estuvo muy activo Andrés Lima, me parece. Estuvieron activos, sí, me parece que Andrés Lima en particular apoyaba la candidatura de Ivonne Pasada. Vamos a ver qué sucede además con la candidatura de Ivonne en ese departamento, por ejemplo. Vamos a ver cómo repercuten también las figuras municipales. Pero bien, a la vez, simultáneamente, yo vengo observando, creo que vos, Sole, también, ¿no? Un endurecimiento del discurso del gobierno, sobre todo ubicando en los actores sociales, el movimiento social y muy particularmente el movimiento de los trabajadores, como ya una... casi que le imputan actividades desestabilizadoras, ¿no? Exacto, sí, se habla de intentos desestabilizadores, de acciones que son digamos, de contenido político y no por cuestiones de trabajo. Algunas cosas son muy llamativas. La denuncia del directorio de FANCAP, del convenio de FANCAP, y hacerlo caer para dejar a FANCAP sin convenio, después de, o sea, lleva 30 años de vigencia, sí, más de 30 años, y dejarlo y no darle continuidad hasta que se firme uno nuevo, que es una forma también de hacerle un daño a la Federación de ANCAP en este momento, en estos meses que vienen, que se anticipa la campaña por el tema del referéndum. Y que en algún punto tiene algo de provocación también, porque el convenio ese que estuvo vigente tantos años era el que aseguraba que incluso en caso de conflicto se mantuviera trabajando la planta de La Teja. Al haber caído el convenio, cayó también esa cláusula. No aceptaron las guardias gremiales. Claro. Se produce un llamativo. Por lo tanto, la planta deja de trabajar y eso tiene además un impacto, yo diría, publicitario, está apagada la llama, en fin, esas cosas. No vamos a tener combustible, todas esas cosas tienen un impacto publicitario y propagandístico. Que puede tener derivaciones, porque te decía, llamativo desperfecto que se produce en la planta de cracking, al cual se lo quiere acusar al sindicato. El sindicato dice, pero si nosotros no teníamos guardias gremiales, porque las guardias gremiales estaban en el convenio que ustedes denunciaron y no se Y además el sindicato pidió que se extendiera 15 días el convenio, justamente, y no se les concedió eso. Y algunos pronunciamientos de figuras políticas importantes de la coalición, como la del senador Manini Ríos en Twitter, donde dice, hay que parar con este atropello. Entonces, añade a las propuestas que ya había hecho Cabildo Abierto de personería jurídica, añade ahora una de evitar la cuota sindical, o sea, tratar de... Eso es increíble, porque parece que fuera algo compulsivo, como que los trabajadores estuvieran obligados, o sea, que se les descontara automáticamente como los aportes al BPS. No es así. Ningún trabajador está obligado ni a afiliarse a su sindicato, ni a pagar la cuota sindical si no es afiliado. Entonces, hay un endurecimiento del discurso contra el movimiento sindical, contra los trabajadores, en este contexto, con, no sé, me gustaría analizarlo después ahora con los invitados que tenemos, que nos van a acompañar, el politólogo Gabriel de la Coste y el secretario general... Además es colega de Brecha también. Y periodista, politólogo y periodista Gabriel de la Coste, periodista de Brecha, y el secretario general del Partido Comunista y el líder del movimiento sindical uruguayo, Juan Castillo, porque también hay que analizar si en este contexto donde se va a una instancia de referéndum que todos sabemos que tiene una significación política que incluso excede a los artículos de esa ley, no hay también una suerte de desviación, por lo menos a nivel discursivo, del componente autoritario o la instalación de un componente autoritario, que puede ser también una estrategia política del gobierno, en fin. Todas esas cosas podemos hablar como para ir analizando en qué escenario quedamos ahora hacia fin de año y hacia los próximos meses en una conversación que esperamos que sea en ese tenor, el tenor de analítico. Bueno, ¿cuál es el escenario? ¿Cuál es el panorama? ¿Qué es lo que podemos...? Para estos meses hasta el 27 de marzo. Esta es una reflexión necesaria, no solo para nosotros, también para la gente en sus casas. Hay que tratar de pensar en dónde estamos parados y tratar de dilucidar un poco cuáles son las estrategias que se están desarrollando en lo que se viene, lo que se anticipa como una batalla electoral muy importante. No tan significativa como una elección nacional, indudablemente, pero que puede marcar indudablemente el futuro de este gobierno y también las perspectivas de la oposición en
hacia adelante. Pero bueno, si te parece, ya vamos a la presentación y arrancamos. Ya volvemos. Volvemos con Legítima Defensa segunda dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV, no te olvides de poner me gusta, suscribirte al canal, activar esas campanitas de notificación. Lo mismo podés hacer en la fanpage de Facebook, podés poner me gusta, hacer tus comentarios, compartirlo en tu perfil. Todo eso ayuda a que cada vez más gente conozca este programa. Bienvenido, Juan Castillo. Muchas gracias. Gracias a todas, a todos y a los televidentes también. Bueno, Juan, así como para arrancar, primeras reflexiones a partir de que se confirmara el miércoles de esta semana que termina que se alcanzó el número de firmas y que el 27 de marzo del próximo año, ese domingo, tendremos un referéndum. Será sometido a referéndum los 135 artículos impugnados de la Ley de Urgente Consideración. Mira, la vida de los militantes parece que es de nunca acabar. Nunca tenés tiempo para festejar. Pero esta vez no estamos dando un espacio para poder hacerlo. Nosotros de inmediato salimos a celebrarlo, a festejarlo, a trasladarle las felicitaciones a los que construyeron la hazaña, ¿no? Las dos cosas las digo con propiedad. Estamos frente a una hazaña en la cual solamente el que no conoce al pueblo uruguayo o el que no valora algunos principios fundamentales de nuestra población puede desconocer o podría haber llegado a dudar la posibilidad de que hoy estuviéramos hablando de que faltan poco más de 90 días para un referéndum. La segunda, porque ese hombre, esa mujer, ese compañero, esa compañera, ese jubilado, pensionista, ese desocupado, el trabajador, el de la ciudad y el del campo, el de un escenario, un estrato social o el del otro, hemos construido una a una las firmas en medio de una situación increíble que tal vez podrían decirnos, bueno, 25% de las firmas son fáciles de conseguir. A un pueblo con la conciencia del pueblo uruguayo que tiene esto matizado, la participación directa en la democracia. No hay convocatoria de ámbitos democráticos y soberanos en la cual queda al margen la población nuestra. Le gusta votar, le gusta participar, tiene opinión y la marca. ¿Por qué entonces decimos esto? Bueno, porque si esto fuera tan fácil, ¿por qué en otros países de nuestro continente también no se juntan firmas, el 25% del padrón para...? Han habido justificaciones. Lo que pasa es que es una población chica, en 3 millones de habitantes, con 700.000 firmas, 720.000 habilitábamos. Sí, pero una población chica también tiene una porción bastante menor de militantes o de estructura que podría tener una población más grande. Alguien le dice, en una población de 100 millones de habitantes es imposible salir a juntar 25 millones de firmas. Podría ser una parte de un argumento, pero tendría que tener también mucho más que nosotros militantes, estructura en todos los estados, en todas las provincias, según el país. Segunda cosa, es porque no tuvimos un año. La ley nos daba un año de posibilidad. La ley, la Constitución de la República marca que a partir de promulgada una ley tenés un año de plazo para interferir en los elementos de una democracia directa con la recolección de firmas, método corto, método largo, gran cosa que discutimos mucho tiempo nosotros. 6 meses discutimos casi dentro de las estructuras populares del movimiento sindical que tuvo una iniciativa, los sectores sociales que jugaron un gran papel, todos, movimiento cooperativo, las mujeres, parte de los jubilados y pensionistas, los estudiantes, los jóvenes, los barrios, cómo se organizaron los departamentos del interior, discutíamos si íbamos contra toda la ley o contra parte de la ley. Si íbamos por el método corto o por el método largo. Y si invitaban a los sectores políticos o no lo hacían. Todo eso nos llevó 5 meses largos de ponernos de acuerdo. Y las primeras papeletas que salieron a recorrer las organizaciones sociales datan de la fecha 3 de enero. El 3 de enero llegaron masivamente a los comités de base, a las coordinadoras, a los sindicatos, las papeletas para recolectar. Juan, sin hacer una apología de la lentitud. Yo critiqué mucho en su momento que me parecía que se estaba insumiendo demasiado tiempo en ese proceso. Pero ahora tengo, porque viste que
Claro, que vivo. Cuando se ganó el partido. No, pero de repente ese tiempo utilizado en tratar de poner de acuerdo a una intersocial que tenía 60 organizaciones, ¿no? Después redunda en que la gente la milite con otro entusiasmo, porque llega más o menos y bueno, acá se discutió. En realidad, yo no era una alusión que yo estaba haciendo con esta intervención a que vos tenías esa visión, pero porque después con el diario Lunes podía haberlo hecho, pero también convengamos que era parte de lo que discutíamos muchos dentro de la estructura. Vos no se nos está yendo la mano, se está yendo el tiempo, nos preocupaba que quedaban 6 meses y pocos días. Y en 6 meses y pocos días, 6 meses y 5 días de recolección de firmas, y en medio de una pandemia en la cual había inmovilidad hasta en ley, una ley impedía la movilidad pública, no estaban formalmente habilitadas todas las playas, pedían, bajo una exhortación, que no nos aglomeráramos en las playas, en las ramblas, en los parques, en las plazas. No se podía hacer espectáculo público, no hubo carnaval, el año que hubiese sido un centro de concentración importante para todos y todas nosotros, salir a juntar la firma así a la salida del tablado, a la entrada del Teatro de Verano, en el desfile, en las llamadas, no hubo, estuvo imposibilitado, no se habilitaban las grandes concentraciones y movilizaciones, y en medio de todo eso fueron nuestro pueblo, fue nuestra gente la que hizo posible ir a buscar una a una las firmas. Esto habla de una hazaña y esto habla de un escenario político muy importante, porque como no fueron fácil juntar las firmas, porque hubo esas complicaciones, esos cuidados que tuvimos que tener para construir esa comisión pro referéndum con estos contenidos, al mismo tiempo hay que decir que no todos venían alegremente a firmar. Para tener 800.000 firmas hablamos con 1.300.000, 1.400.000, 1.500.000. Hay gente que no firmó, hay gente que después de un proceso pedía estudiarla y después no aparecieron las papeletas. Bueno, entonces yo creo que hay que valorarla en su justo término. Hay un gran camino recorrido, esto ya es una cosa que hay que reconocerla a la población y a las estructuras de organización del movimiento popular, y creo que efectivamente estamos en un escenario en donde nosotros debemos darle continuidad a ese trabajo que se hizo hasta ahora. ¿Y vos, Gabriel, cómo ves esto? De acá para adelante y cómo se manejó la cosa. Bueno, lo primero es que sí, que efectivamente es notable, son este tipo de mojones como la oficialización por parte de la Corte Electoral. En realidad no son una noticia en sí mismo, las firmas ya sabíamos que estaban, pero es importante por dos cosas. Por la primera, porque cuando las firmas se entregaron, no pocos actores salieron a decir que esto en realidad era un verso, que se habían inventado firmas, que no se iban a llegar. Bueno, ¿no? Entonces los trabajadores de la Corte Electoral, con sus lupitas, con sus formularios, con sus computadoras, tomaron sus mesas y dijeron, no, efectivamente, toda esta gente efectivamente expresó su voluntad. Yo creo que no es menor. Y segundo, porque el hecho formal de que la Corte Electoral llame plebiscito, le pone fecha, le pone papeletas, le pone un calendario concreto en el que ya sabemos que los próximos meses de vida política del país van a estar todos organizados en torno a esta cuestión. Y eso ya es notorio en las acciones del gobierno, desde el precio del combustible, hasta en la retórica, hasta en la forma como se cubren las cosas, la presencia de los diferentes actores en los medios de comunicación. Y algo que ustedes decían en la presentación, que yo creo que es muy cierto, es que el gobierno, bueno, si bien no es que antes no tuviera una retórica dura hacia algunos actores de la oposición y el mundo social, le ha endurecido muy fuertemente. Y creo que esto es algo que vamos a ver como un creyendo, porque claramente es parte de la estrategia, que es una estrategia de jugar de visitante, ¿no? De llevar la disputa a la retaguardia del campo que lo está enfrentando. Entonces, si va a disputar con el PCNT, bueno, vamos a ver si los molestamos regulando la actividad sindical, complicándoles las vías de recaudación, deslegitimándolos como actores, armándoles comisiones parlamentarias donde tengan que defenderse, que no sea como produciendo una situación en la que quienes van a militar el sí en este plebiscito estén incómodos, tengan problemas para organizarse, se sientan intimidados, reciban mensajes la población reciba mensajes que intenten aislar a esos militantes y esas posiciones. Y evidentemente eso hace que el terreno en el que se va a dar esta disputa no es simplemente una
una tranquila discusión democrática entre los que piensan que estos artículos son buenos y los que piensan que son malos. Están pasando todo otro montón de cosas que son muy materiales y muy prácticas, que hablando de hazañas y de dificultades, que le agregan dificultades a la situación. Y una parte importante de lo que va a suceder ahora es no solamente la pelea sobre cómo se enmarca la cuestión, cómo la población llega a entender qué es la LUC y qué es lo que está en juego y qué es lo que dicen los artículos y qué transformaciones políticas, institucionales, económicas va a producir en el país, se van a producir en el país en un caso o en el otro, sino también cuál es la capacidad organizativa, la resiliencia, la capacidad de efectivamente moverse en la sociedad de ese campo amplio de militantes que va por el sí. Eso es algo que, como ahora Juan decía, esto es una continuidad de un esfuerzo. Es una continuidad de un esfuerzo en condiciones diferentes, con más en juego. Y creo que esto que no es menor si uno lo mira en escala histórica. Por ejemplo, el neoliberalismo en Uruguay, uno podría hacer su historia de diferentes maneras, pero uno de sus hitos es la Ley de Empresas Públicas del 92, ¿no? Se intenta privatizar en su conjunto. Bueno, hay un referéndum, tira esa ley. Eso condiciona a la historia del neoliberalismo en Uruguay de una manera que no fue condicionada al resto de América Latina. El resto de América Latina privatizaban y ya está. Acá eso fue frenado. Después hubo 3 plebiscitos en los 2000, el gobierno de Valle, 2002, 2003, 2004, que también frenaron privatizaciones. Eso fue la antesala del triunfo del Frente Amplio. Evidentemente, ahora, Frente Amplio dejó de gobernar, un gobierno de derecha, un gobierno neoliberal, no es lo que hay, no estamos ante una privatización directa, estamos ante una privatización compleja, ante una privatización oblicua, indirecta, que está acompañada de un montón de medidas represivas y de todo un montón de medidas de reforma del Estado, que inmediatamente recibe la misma reacción que las privatizaciones de los 90, plebiscito. Entonces, lo que pase ahora, en buena medida nos va a decir mucho sobre cuál es el estado de ánimo, cuál es el estado ideológico de la población respecto al proyecto neoliberal. Y eso, neoliberal y represivo. Y eso, bueno, es una discusión importante para que la sociedad tenga una vez más. Fíjate que el 8 de diciembre la Corte confirmó esta convocatoria. El día 7 se habían cumplido 18 años del referéndum del año 2003, en el cual el 64% de la población derogó aquella ley de Valle que desmonopolizaba los combustibles de ANCAP, porque también estamos en la historia de una persistencia, ¿no? Sí, sí. Ese de ambos artículo... bandos. Sí, pero bueno... Sí, una constancia ahí. Sí, pero que ahora es como que estuvieran midiendo fuerzas. De todas maneras, si bien en la ley de urgente consideración original estaba la desmonopolización de combustibles, actores propios del oficialismo, de la coalición, le dijeron, sacalo, y bueno, lo sustituyeron por ese artículo horroroso, el 235, 236, 237, que es el que los obliga a aumentar los combustibles mensualmente, que ahora lo tienen en suspenso, como otras tantas cosas que tienen en suspenso hasta después del referéndum. Eso es lo que creemos. Antes de ir al corte, porque ya nos están marcando el corte, Juan, en las líneas breves que puedas, en tu opinión, así, ¿qué es lo que está poniéndose en juego para el gobierno en este referéndum? Porque está claro que no es solo la norma, ¿no? O que por lo menos ellos no se manejan como si fuera solo la norma. El otro día Álvaro Delgado dijo, secretario del presidente, dijo, la tarea más importante de la coalición de ahora en adelante es lograr ganar esto, porque esto es como, no es cualquier cosa, ¿no? Sí, yo creo que no ha sido de boca de los militantes del referéndum, de los que queremos anular los 135 artículos más negativos, que hemos colocado una impronta distinta a la que sea anular o derogar esos artículos negativos. Lo que han colocado otra mirada, otra opinión, han puesto arriba de la mesa de que se está haciendo una elección de medio tiempo, de que se está jugando para dónde va el gobierno, lo que se está adelantando es lo que pueda pasar en el 2024. Eso es
el fantasma que está arriba de la mesa de los integrantes de la coalición de gobierno, no la nuestra. No es esa nuestra pelea. Ellos en realidad están queriendo decir que lo que decíamos antes, mientras se debatían los contenidos de la ley de urgente consideración, es que ahora lo están reconociendo de otra forma. La ley de urgente consideración no tenía nada de urgente para nuestro pueblo, pero era muy urgente para la coalición de gobierno, porque es el programa de gobierno que no presentaron a la ciudadanía. No es, como dice el presidente a cada rato y lo repite, porque si no tiene que soportar un archivo, ver cuántas veces en la campaña electoral anunció contenidos de una ley de urgente consideración. Es cierto que alguna vez en alguna declaración lo dijo, pero nadie sabía de los contenidos. Y a pesar de que entre que recién asume el gobierno y la presentación del proyecto de ley aparece una pandemia a escala planetaria que no tiene la culpa del gobierno, nosotros no le achacamos eso, no hubo pandemia ninguna que detuviera en torno a las pretensiones que llevaban los contenidos de la ley de urgente consideración. Y esto es parte del debate que se está dando. Nadie le achaca la responsabilidad de una pandemia, de los problemas del COVID-19, sí de las consecuencias, porque no tuvo previsiones, cuidados a los efectos de las consecuencias sociales. Gran parte de estas cosas ahora van a estar en la cancha en este debate. Vamos entonces a un corte y seguimos con esto que estás tirando una punta interesante, ¿no? ¿En qué terreno se va a jugar? ¿En qué terreno? Ya me parece claro, los promotores del referéndum quieren que se juegue en el terreno de los artículos, del contenido de la norma. Los promotores del gobierno, quizá también un poco atando lo que estaba diciendo Gabriel, están buscando que se juegue en un terreno que es distinto, que está más allá de la norma, ¿no? Bueno, pero vamos a un corte y lo seguimos analizando. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. ANCAP hace todos los meses un aporte directo para que el supergas sea el más barato de la región. Eso no es despilfarro, ni sobrecostos, ni mucho menos ineficiencia. Si ANCAP deja de hacer ese aporte directo a cientos de miles de familias uruguayas, el precio del gas se duplicará. no dejes que apaguen tu llama. Votá sí para anular 135 artículos de la LUC. Federación ANCAP. Da vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Volvemos con Legítima Defensa segunda dosis. Te recuerdo que si todavía no sos socio o socia de la comunidad de carasycaretas.com, la comunidad de Caras y Caretas, lo podés hacer en carasycaretas.com.uy/socios o en el número de WhatsApp que te ponen ahí en la pantalla, preguntás, haces la consulta y te pueden también llamar para ver si tenés interés en participar de la comunidad. Bueno, seguimos en el segundo bloque y les propongo iniciar más o menos donde había dejado Juan, ¿no? ¿En qué terreno se va a estar debatiendo la ley? Juan planteaba que la comisión quiere discutir el contenido de esos 135 artículos que impugnó y no ponerse a discutir sobre fantasmas en torno a otras implicancias que aparentemente el gobierno quiere situar. El gobierno quiere situar quizá el referéndum en una prueba en un desafío a la gobernabilidad o a la gobernanza del país. No sé dónde lo quiere ubicar. ¿Cómo lo estás viendo vos eso, Gabriel? Bueno, es muy complejo, ¿no? Pero es complejo porque la LUC es compleja. Como la LUC, y bueno, especialmente los 135 artículos que están en juego, hablan de muchas cosas. Entonces, la discusión concreta, por ejemplo, uno puede imaginar un ciudadano que esté a favor de algunas cosas y en contra de otras. Entonces, ¿cómo van a lograr los actores para que algunas cosas sean las que representan a la totalidad de la LUC, ¿no? Y cuáles son esas cosas y cuál es esa totalidad, ¿no? Como, por ejemplo, toda la discusión sobre si la LUC privatiza. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hay que tener toda una discusión sobre cómo el neoliberalismo contemporáneo reforma el Estado de una determinada manera, porque la astucia del oficialismo en la LUC fue crear una ley que hace tantas cosas
que vos cuando la querés agarrar se te va como arena entre las manos. Entonces, lo que va a haber necesariamente es un balance entre cosas específicas y discusiones técnicas que también va a haber que discutir de formas que sean comprensibles y grandes relatos históricos e ideológicos sobre qué es lo que está pasando acá. Y después está efectivamente esto de la estrategia del gobierno, que es muy preocupante, porque son cosas que después son cajas de Pandora que se abren y tienen efectos mucho más allá de lo concreto, porque si el gobierno empieza a decir, como muchos actores del oficialismo dicen, que está en riesgo la democracia, y empiezan a hablar de sedición, como habló Manini Ríos el otro día, o empiezan a decir que los paros y las huelgas son lo que en los años 60 hicieron que la democracia cayera. Bueno, lo que están diciendo es lo que hay es un clima de desestabilización social y política general y el que está en contra del gobierno lo que está es a favor de una catástrofe nacional. Esto, el gobierno también está siendo sumamente irresponsable con esto. Primero porque no es real. Uruguay tiene una situación institucional estable. Y no es un momento de mucha efervescencia tampoco. No especialmente, siempre hay conflictos en la sociedad, pero sí, pero no es un momento especialmente conflictivo. Y además hay una cosa que es completamente central. El ejercicio de la democracia directa está previsto en la Constitución. Es un ejercicio de democracia. No es un riesgo la democracia, es todo lo contrario. Es el hecho de que en una democracia, felizmente en la democracia uruguaya, hay espacios para que la ciudadanía por sí misma se exprese. Además, perdón, Sí. abona una fantasía ese discurso del gobierno, como que cuando hablan de las huelgas y los paros y los saqueos, no sé, mencionan eso, de los años 60 fueron como más la guerrilla, ¿no? Los responsables de que hubiese después un golpe de Estado. Ahora la fantasía de que hubo una invasión extraterrestre acá, que el golpe de Estado fueron actores externos al conflicto, claro, y no que en realidad las propias autoridades del gobierno en ese momento, ¿no? El propio presidente de la República en ese momento, o María Bordaberry, es un artífice, es un arquitecto claro, fundamental de ese golpe de Estado. No es que hubo un sujeto. Entonces yo no sé cuándo se hace ese discurso. Si estamos en el terreno de la proyección, la perspectiva casi de dentro, ¿no? O si estás en el terreno de la amenaza. ¿Qué me estás diciendo? Claro, ¿no? claro. Exactamente. ¿Nos lo van a dar el golpe o lo va a dar alguno de ustedes? Claro, ¿De qué claro. estás hablando? Porque lo que está claro es que el golpe de Estado no lo dio PIT-CNT, ¿no? Y paralelamente a eso está la idea de que el militante o el sindicalista, o incluso el que no está de acuerdo con el gobierno, es una especie de alienígena externo a la población que viene a agitar o a complicar de la vida al país o a hacer algo que no es legítimo. Y eso es una idea de democracia también muy extraña, porque en realidad justamente la idea de democracia es que en la democracia la gente se organiza, milita, tiene opiniones, puede estar en contra del gobierno, y eso es lo más natural del mundo. Y lo que llama la atención es que ante un hecho que es completamente natural en la historia de los últimos 30 años en Uruguay, el clima que se instale por parte del gobierno sea ese. Y también en eso va a tener que haber un esfuerzo de defensa de una idea de la democracia uruguaya en la que no es desestabilizador ejercer la democracia directa. Sí, bueno, perdón Juan, en el video y en la intervención de la secretaria de Derechos Humanos de Presidencia con motivo del 27 de recordar el Río de Libertad del 27 de noviembre, cuando ella habla de por qué se produjo el golpe de Estado, dice había acciones de la guerrilla, huelgas, paros, secuestros, robos, saqueos. Es decir, pone exactamente en el mismo nivel delincuencial, digamos, el robo, el saqueo, que nunca ocurrió, que yo sepa, en esa época, no era una práctica habitual, no existía, digamos. Y la huelga y el paro, que son derechos legítimos, constitucionales de la democracia. Entonces, hay una intención ahí sí como de equiparar con conductas delictivas y criminalizar, digamos, lo que son derechos constitucionales. Sí, mira, yo lo digo con una palabra distinta. Yo entiendo a Gabriel y hace una valoración que además comparto técnicamente, yo hablo un poco más a lo bruto.
diciendo de que desde mi punto de vista lo que está haciendo el gobierno, pero va a profundizarlo, es que van a sacar a pasear todos los fantasmas. La idea es seguir con una vieja práctica de la derecha de este país de asustar a la gente. Mentimos, decimos, deformamos, asustamos, presumimos, y de repente alguien va a entrar por el aro. Y mira, yo capaz que tiene razón, yo soy un trabajador, yo soy un empleado, soy un jubilado, no tengo nada, pero capaz que pasa esto. Nosotros somos de la generación, nosotros, y aquí lo comparto menos con Gabriel, que es más joven que nosotros, pero teníamos distintas responsabilidades, distintos escenarios que estábamos militando, cuando el 2000, el 2001 se venía cayendo a pedazos la economía y la producción en la región, ya no solo en Uruguay, venía en Argentina de antes, en Argentina el presidente se iba en un helicóptero, habían sí saqueos mucho más continuos, era mucho más tensa la situación, pero advertíamos que en Uruguay iban cambiando los valores, se venía efectivamente consecuencia de todo eso que estaba ocurriendo. El movimiento sindical pide entrevista, elabora un paquete de medidas, nos movilizamos con un conjunto de sectores sociales, presentamos las famosas 30 medidas y son desoídas, no nos escuchan, nos movilizamos, hicimos una marcha. En el medio de todo eso, ¿qué sacan a relucir? Pero lo sacan a relucir de una forma increíble que en un momento bajaba una sonada del cerro, se veían unas hordas que venían viniéndose para el centro y a las 4 o 5 de la tarde de un día X cerraron todos los comercios de 18 de julio, 8 de octubre y Agraciada porque venían a saquear todo el mundo. No estaba ocurriendo tal cosa, pero la gente compró ese paquete, compró esa propaganda, compró ese agite. Me acuerdo en aquel momento, no lo voy a hacer propaganda otra vez a algunos voceros de la derecha en aquel momento desde el Parlamento, que nos llevaba todo tipo de culpa, ¿no? Porque no hay nada mejor que la culpa la lleve otro siempre. Y el anticomunismo siempre vende y contra los comunistas y los tupamaros y el movimiento sindical que se vienen dando. Bueno, nosotros estamos presentando, advirtiendo lo que se venía para el Uruguay, movilizándonos en donde estaban precisamente allí las decisiones políticas, la toma de decisiones políticas, presentando propuestas, porque vos tenés que tener las dos cosas a la vez. Capacidad de movilización y capacidad de negociación, con propuestas creíbles, alternativas. Esto es lo que no tiene hoy la derecha en nuestro país. Nosotros estamos en contra de estos artículos. Nunca dijimos estamos en contra de toda la LUC. Hay cosas en la LUC que no la tocamos que están bien. Están bien. Está bien que haya un Ministerio de Ambiente. Está bien, ¿cómo no? Que hayan apoyos para los sectores de la granja. Está bien, nosotros no lo decimos, está bien. Pero las cosas que son perjudiciales, que rebaja derechos, que son negativas, que condena, que aumentan las penas, que reprime, no nos parecen bien. Creemos que es una etapa pasada y que hay que superar para mejorar los niveles de vida de nuestro país. Tenemos propuestas alternativas. No solo desgastamos un mecanismo, utilizamos un mecanismo o de movilización o de convocatoria a la democracia directa o de querer, como nos están diciendo ahora. Yo escuché al secretario de la Presidencia de la República decir hace muy pocos días, esta semana que pasó, decir lo mismo que siempre nos ponen los palos en la rueda. ¿Qué está queriendo decir? A mí me gustaría discutir de igual a igual. Le están pidiendo mis compañeros, los compañeros parlamentarios, las compañeras del Parlamento, los compañeros de las organizaciones sociales, están pidiendo que lo que no hicieron los primeros 6 meses, que lo que no quisieron hacer es que debatir y confrontar opiniones sobre si es bueno o malo, cuáles podían ser los prejuicios, que al menos que lo hagan ahora, que confronten ideas. Esto no es malo. No necesariamente tenemos que estar en contra, no son en contra de las personas. Yo puedo hasta estar radicalmente en contra de las posiciones políticas y con la persona no tengo ningún tipo de problema. Esto es lo que hay que hacer pensando en el pueblo uruguayo, en lo mejor para él. Ahora, una cosa que saliendo del contenido de la norma, porque para mí sí tiene algo que involucra por lo menos una concepción de democracia, pero casi que al revés que lo que mira el gobierno. La teoría de que vos ganás, tenés un cheque en blanco y metés 500 artículos en una ley con todo tu programa de gobierno en una ley de trámite expedito. De trámite rápido. Y yo no sé, yo creo que hay mucha gente que eso le molesta. Incluso más allá de acuerdos, del balance ese, como planteaba Gabriel, entre alguna cosa que le pueda gustar de la ley y cosas que le parezcan mal de la ley, hay un procedimiento ahí. Hay un procedimiento que habla de una cierta concepción de la democracia, que no es la que tenemos todos, porque está bravo eso.
Y también abre una caja de Pandora, porque acá cualquier gobierno que asuma puede decirse, si esto valió para uno, vale para mí. La próxima ley de urgencia y valió en esas condiciones, 1000 artículos, ¿no? de pandemia, en que la gente no se podía juntar, no se podía explicar qué era lo que estaba pasando. Es un abuso de un mecanismo de excepción. O sea, Claro. todas las constituciones del mundo prevén mecanismos de excepción. Cuando hay una emergencia, hay formas de acortar los trámites legislativos, de darle más poder al Ejecutivo. Es una cosa que es, bueno, que será discutible, pero que es algo común. Ahora, otra cosa es que se usa el mecanismo de emergencia para cosas que no son la emergencia que está sucediendo. Eso evidentemente es un abuso. Doblemente abuso porque no se usó para una cosa, sino para un montón de cosas. Y es verdad, efectivamente, el uso de la democracia directa, que es la parte más democrática de nuestra Constitución, contra la parte más autoritaria de la Constitución, es una forma de decir, bueno, van a ser, los yanquis dicen, jugar duro constitucionalmente. ¿Van a jugar duro constitución? Bueno, entonces también vamos a usar la Constitución otros sectores sociales. Y es una situación súper compleja, ¿no? Porque como vos decís, hay una discusión que está en diferentes niveles. Hay una discusión sobre una norma, sobre los efectos de la norma, sobre los significados de la norma. Porque además, como la norma es compleja, el gobierno va a intentar usar a su favor esa complejidad para que cuando alguien diga la LUC hace eso, decir, no, en realidad esto no es tan así. Y va a requerir un gran esfuerzo. Primero, yo me acuerdo, cuando yo estaba en el liceo, cuando fue lo de 2002, me mandaron a mi casa. Y claro, el tipo de entereza intelectual, colectiva que hay que tener para no dejarse llevar puesto por las maniobras de propaganda, es un aprendizaje colectivo que tiene que hacer un pueblo, que es muy, muy difícil de hacer, y que siempre está a prueba. Y que esta idea y cierro con esto, porque esta idea de las ideas de democracia y de los abusos de mecanismos de excepción. Está esta periodista canadiense, un libro muy famoso, La doctrina de shock, Naomi Klein. Esta idea de cuando pasa algo que reduce las capacidades de acción y las capacidades cognitivas de una población porque hay una emergencia, porque hay una epidemia, porque hay un huracán. Ella pone el ejemplo de cuando fue el huracán Katrina y Bush hizo una reforma del sistema educativo del estado de Luisiana como para quebrar los sindicatos de la educación y hacer un sistema de vouchers, ¿no? Cualquier coincidencia es nada que ver. Pero bueno, es como vos aprovechás la situación en la que la capacidad deliberativa colectiva está en su mínimo porque la gente está encerrada en sus casas y le metés tu programa de gobierno entero. Bueno, yo creo que en la historia de la democracia uruguaya no es menor que cuando pase eso, la respuesta sea un plebiscito. O sea, eso habla mucho de la democracia uruguaya. Y además no sé si tiene precedentes, que alguien haya intentado, porque, por ejemplo, Juan, vos ¿cuál ha sido la actividad legislativa del gobierno, más allá de la ley de urgente consideración y las instancias obligatorias por ley, o sea, la rendición de cuentas y el presupuesto? ¿Cuáles son las iniciativas que podemos dar cuenta del Parlamento de proyectos de ley, de nuevos programas? Porque yo, ya que voy siguiendo la realidad, digamos, día a día, ¿no? Y es muy escaso, al punto que te diría que en el Parlamento prácticamente lo que han aparecido semana a semana, lo hemos hablado también bastantes veces en el programa, es instancias como comisiones de persecución, claro, ¿no? Pero que uno no ve proyectos de ley, digo, vamos a crear tal cosa, está como que lo contenido ahí fuera suficiente y después en la rendición de cuentas del presupuesto y el Parlamento pasa a ser una especie de ámbito para amplificar una suerte de estrategia de denostación de las autoridades pasadas y de todos los opositores que se planten, ¿no? Tal cual, yo creo que estarían con ganas el televidente de contestarte cuál es, porque en la memoria más inmediata la gente puede tener más presente lo que han sido las comisiones investigadoras que están continuamente en la prensa, la mayoría de las veces que terminan en nada, pero mientras tanto tenés 6 meses con prórroga 3 meses y con prórroga 3 meses, un año que te están tirando y te están tirando arriba. Bueno, ¿qué terminan las conclusiones? Pase o no pase a la denuncia fiscal o a la denuncia penal, en la cual a veces duermen ahí, a veces termina por un delito menor alguna cosa, ¿no?
Si va a terminar en la justicia penal, darle el trabajo para que la justicia penal. Se supone que los ámbitos parlamentarios son de debate político, de discusión de toda aquella cosa que pueda mejorarle el instrumento democrático, que pueda hacer lo que están hablando allí los voceros del pueblo, los representantes directos del pueblo, lo que salga favorecido sea la democracia y que vos puedas estar hablando directamente con la población. Esto no ha ocurrido. Y la segunda cosa que ha pasado en este periodo son esas tradicionales a esta altura, porque van 2 parodias de interpelaciones que se realizan ellos mismos. O sea que cuando uno quiere debatirle, cuando la oposición en su rol, en su papel, quiere debatir y discutir alguna cosa, rehuyen el debate, no te dan los votos, no tenés el número necesario, pero como ellos tienen los propios números, hicieron el año pasado una interpelación sobre el tema de la mega interpelación a 3 ministros para levantarle centro de todo lo bien que estaba haciendo el gobierno en medio de la pandemia. O esta última que como resultado se le quería pegar al Antel Arena, porque ellos ven al Antel Arena y odian, se erizan, ¿viste? Lo disfrutan, ¿no? Lo disfrutan un poco. Se ve que van con caretas a ver algún espectáculo, algún deportivo o cultural allí, pero no pueden salir directamente en contra, entonces pegan porque quieren pegar ahí a la administración anterior, al gobierno anterior, a la presidenta. Su destino es Carolina Cose pegarle un poquito en la cabeza a todo eso, acumulando en ese sentido. Entonces, creo que esto no le hace bien a la democracia. Ahí me meto en lo que decía Gabriel, en profundizar. Nosotros mismos tenemos que ser responsables de los instrumentos democráticos. Hay que ser. Yo creo que el movimiento popular, las organizaciones sociales tienen muy claro el sentido de cuándo se apela y a qué tipo de instrumento. Pero los que tenemos mayor responsabilidad somos los dirigentes políticos, los representantes políticos del país parlamentario, en cómo vos hacés valer los principios democráticos de verdad y no de gastarlo con falsas acusaciones, porque a la hora de que vino en este país un golpe de Estado, a la hora que se instaló una dictadura, no vino y no eligió a alguno por ser de un color o ser de un barrio o ser del otro, vino por todos y barrió con todos junto parejo. Entonces, en ese momento se le terminaron a los que ven un cucurucho y salen corriendo, a los que ven una cámara y se le ponen adelante, se terminaron, y el que pagó los costos muy caros fue la población, los más humildes de nuestro país. Militantes sociales, luchadores sindicales, presos en el exilio, en la tortura, o algunos que todavía hoy los tenemos desaparecidos, no eran grandes titulares en los medios de comunicación, no tenían grandes responsabilidades a nivel de gobierno parlamentario, pero tenían claro que había que defender la democracia. Entonces, volvemos a lo que habíamos dicho en el primero de los bloques. Yo lo que quiero confrontar, lo que quiero que algún día, en vez de estar con Gabriel, estar con uno que piense distinto, que confronte y que tenga una concepción de la ley o de la democracia distinta para confrontar. Pero si esto nos va a dejar fortalecido a los instrumentos democráticos y si esto sirve para que el Uruguay avance, no retroceda. Nosotros estamos desgraciadamente en un escenario, en un contexto, en una coyuntura donde candidatos reaccionarios de derecha y hasta de corte fascista no tienen ningún tipo de problema en otros países para proclamarse como tal, y son procesos que avanzan. Eso es muy peligroso para la democracia y yo quiero quedarme, aún en la discrepancia con los integrantes de este gobierno, recuperando los valores democráticos y la concepción democrática de nuestro pueblo. Bueno, perdón, respecto a eso, no sé si vieron que el director de la cárcel de Domingo Arenas despidió casi con un homenaje a el sargento Leonardo Silva, es el que muere, que estaba preso por haber asesinado por la espalda a un militante en el año 72. Y el director de la cárcel lo despidió como un héroe, ¿no? Así que eso que decía Juan, de que se pueden decir en algunos países abiertamente cosas que directamente atentan contra la democracia, bueno, no estamos de pronto tan lejos, ¿no? Sí, hay una tendencia general de que el liberalismo centrista está moviéndose hacia posiciones cercanas al fascismo. Y eso es un gran problema, porque una democracia también necesita de una derecha democrática.
Se venía corriendo el centro ya, ¿no? Sí, bueno, desde hace mucho, ¿no? Sí. Pero sí, es un fenómeno real. Que también hay que tener cuidado cómo se lo enfrenta. Porque este tipo de posturas extremas cuentan con que la reacción indignada las va a poner en el centro de la escena. Entonces, acá logran, y no lo digo porque sea mal que nos indignemos, hay quien diga eso, pero logran que acá, en vez de discutir sobre la LUC, estemos discutiendo sobre eso, y esa es parte de la estrategia. Es la misma estrategia de crispación en la que Manini habla de sedición y hacen la comisión parlamentaria, etc. Y esto que decías recién lo fino, lo escaso de la agenda parlamentaria, tiene que ver con eso también. Y es también una demostración de la fuerza de las firmas contra la LUC. Porque la discusión sobre la reforma de la seguridad social y sobre la reforma de la educación, que son los platos fuertes que va a traer este gobierno, está suspendida hasta que haya plebiscito. El gobierno sabe que si pierde, esas reformas pueden tener el mismo destino. Y esas reformas van a ser reformas privatizadoras, mercantiles, y ahí sí va a haber pérdida de derechos, especialmente la de la seguridad social. Y la de educación, pero en el más largo plazo, porque es muy difícil decir, bueno, en 2060 va a haber jóvenes de 30 años endeudados para toda la vida para pagarse la educación. Bueno, es muy difícil de decir ahora, pero la seguridad social es la torta más grande del Estado. Y eso está suspendido porque hay un plebiscito. Y eso también habla mucho de que no de que lo único que pasa en el plebiscito no es que gane una cosa o que gane otra, se cambia todo el terreno y cambia la discusión. El gobierno ahora perdió un año por ejemplo, de discusión de su reforma de seguridad social en el Parlamento, de acuerdos internos, etc. Y por eso esta discusión tiene que también ser una oportunidad didáctica de comprensión de cuál es el tipo de reformas neoliberales que el gobierno está llevando adelante. ¿Qué es una regla fiscal? ¿Por qué cuando es el golpe de Estado en Brasil y sacan a Dilma, lo primero que hace la derecha en el Parlamento es poner una regla fiscal en la Constitución? ¿Qué es el empoderamiento de las unidades regulatorias que limitan el margen de acción de las empresas públicas? ¿Qué es obligar a las empresas públicas a tener un mandato de rentabilidad? Son cosas que son difíciles de explicar, pero que el resultado que tienen es que el Estado tiene menos capacidad de acción de la economía, que la capacidad de tener gasto social se reduce, que los servicios públicos van a ser recortados. Y eso es muy importante que esa discusión se logre dar, ¿no? Y no es evidente que se vaya a lograr. Ahora vamos a ir a un corte, pero les dejo ahí tirado como una pelota para el último bloque. Hay un cierto, capaz que ustedes me dicen que no, pero hay un cierto reconocimiento, una admisión o quizá una convicción que tienen los actores del gobierno de que el conjunto de grandes proyectos que tienen son muy impopulares. Porque si uno enfrenta una iniciativa, una instancia electoral en pocos meses y tiene cosas que le parece que van a generarle como la simpatía popular de manera rápida, aunque sea de una manera un poco espuria, ¿no? Tiene algo para dar, si querés, ¿no? Tiene algo para repartir, aunque sea para generar una cierta situación de clima, un veranillo económico. Claro. Y bueno, lo hace, ¿no? Ahora, acá estamos en un gobierno que todos los días te dice, no, el último fue este proyecto de liberación prácticamente de liberación, ¿no? De establecer que los 65 años como límite de la prisión, a partir de esa edad deberían pasar a prisión domiciliaria, un proyecto teledirigido para liberar a la gente de Domingo Arena, que la expresión de Sanguinetti es justo pero no oportuno, y la decisión es pasarla para el año que viene, que todos sabemos que es pasarla para después del 27 de marzo. Pero lo mismo está la reforma de la seguridad social, la postergación con la excusa, hicieron de la segunda parte del tema de los combustibles, ¿no? Que ya se metería con el tema de los fletes del combustible al interior, el precio de paridad de importación y su afectación. La ley de medios. La nafta, la ley de medios cajoneada, todo hasta el 27 de marzo. Hay una cierta de admisión ahí de que popular no es. Pero bueno, vamos a un corte y lo seguimos.
Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. Las variedades que trajimos son esta, que es la Emerald, la que tenemos aquí. Tenemos una variedad que se llama Legacy, siempre pensando en poder escalonar la producción, ¿no? El tomate tiene que ser con gusto, por eso lo hago en esta época. Es el tomate de estación, porque ese tomate de plástico que sale en julio no tiene sabor a nada. Y acá se trata de sabor. Muy diverso es el agropecuario que vamos a estar mostrando la cantidad de actividades que engloba esa frase, el agro, el agro, el agro, el agro. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Y les había tirado en el anterior bloque esa idea, a ver si no implica un cierto reconocimiento de que los proyectos que se tienen, más que supeditados al resultado electoral, más que supeditados al resultado del referéndum, los proyectos que pretenden impulsar tienen como la convicción de que no son populares. Que si meten una reforma de la seguridad social en la discusión, la impopularidad puede ser muy importante y puede afectar globalmente todo ese programa contenido. Y que además la LUC, de algún modo, por las cláusulas que tiene represivas, etcétera, también facilita que se puedan imponer después esas medidas y tomar recaudos frente a las posibles reacciones que Y te cito una cosa que nos había dicho Héctor Florit hace no mucho tiempo, discutiendo el contenido de la LUC, pero en el capítulo de educación. Dice, y eso que hay una aplicación cautelosa, dice. Porque esto no es la aplicación posible. Esta es una aplicación con un sentido de no generar alarma, ¿no? Exacto. Y de hecho, el gobierno juega mucho con eso. Claro. Porque, por ejemplo, si uno se imagina una manifestación cualquiera, una aplicación maximalista de la LUC, se corta una calle, se grita contra la policía, puede pasar cualquier cosa. O sea, puede ser un desmadre brutal. Pero como no lo han hecho todavía, a pesar de que la LUC los habilita, dicen, no, esto no hace nada. No ha cambiado nada. Es uno de los argumentos más extraños a favor de la LUC, que es que la LUC no hace nada. Que tiene la particularidad ahora, en el mismo sentido que están hablando ustedes. Yo he escuchado un par de veces al presidente de la República decir, en medio de esas declaraciones, conferencias de prensa improvisadas que está haciendo a la salida, que alguien me diga, ustedes me conocen, pueden decirme acá, nombrarme algo que esté mal de la LUC, ¿por qué está mal? Está clarísimo de que inmediatamente había que decir lo que no lo están aplicando en su totalidad. Bueno, recién al pasar del bloque anterior vos nombraste 3 artículos que no lo están aplicando. Si es tan buena la LUC, ¿por qué no la aplican toda? No cuando me gusta, lo de ANCAP, el precio de los combustibles. Bueno, es obvio que en medio del malestar creciente de la población, en medio de las consecuencias que está teniendo la no asistencia social en materia de la pandemia con los recursos necesarios y en medio del creciente malestar por el precio de los combustibles, si hubiesen aplicado toda la LUC hubiese aumentado 3 veces más, hubiese tenido 3 aumentos más en estos últimos tiempos. Sería legalmente posible por la ley, políticamente imprudente de parte del gobierno, lo está manejando. En movilizaciones nosotros venimos todavía, está hoy domingo, repiqueteando lo que ha sido la forma que se actuó frente a la manifestación del transporte en la zona de Tres Cruces. Allí podía haber sido eso, sí, podía haber sido peor también. Lo podían haber estado aplicando en muchas de las otras actividades y movilizaciones sociales y sindicales que han ocurrido. No lo hace por impopular. Es más,
nosotros estimamos, haciendo una estimación de cómo va a terminar el año, producto de la rebaja del presupuesto nacional que contuvo los aumentos de los salarios públicos y las pautas de negociación colectiva en el ámbito privado hacia la baja, esto va a hacer que el promedio anual, el salario real haya caído. Si al finalizar el año efectivamente el salario real cayó, la jubilación y pensiones que se tienen que ajustar en enero, que se ajusta por la media del aumento de los salarios, va a ser menor que la inflación, o sea que va a ser menor a lo que tendría que estar correspondiendo. Cualquiera puede estar adivinando que van a buscar algún artilugio para aumentarle más a los jubilados y no rebajarle la jubilación. Estas son cosas que se están viendo porque hay algún análisis político, porque que uno esté en contra y confrontando opiniones no los quiere destratar, pero además porque tienen un manejo de los medios de comunicación muy bueno. Si hay algo que el Frente Amplio lo ha hecho en un proceso de autocrítica en su reciente congreso. La lista era enorme, la autocrítica y las críticas que nos hacían los compañeros de errores que hay que reconocer lo que tuvimos o carencias que tuvimos, que son ciertas. Una de ellas, los compañeros Frente Amplio decían, el Frente Amplio comunicó mal muchas cosas, comunicó mal. Bueno, este es todo al revés, comunica más que la acción política. En realidad, nosotros decimos, yo creo que no es secreto para nadie, decimos que hay una gran agencia de publicidad al costado mismo del gobierno que está haciendo su trabajo también. Sin soslayando el hecho no menor de que es más fácil comunicar cuando uno es el dueño de los medios también. Claro. También. Que comunicar cuando uno no cuenta con ellos. Pero es cierto que hay una estrategia de comunicación agresiva y permanente. Esas conferencias improvisadas parecen improvisadas por Steven Spielberg, ¿no? Porque siempre está... hasta hay una caricatura que salió en Búsqueda esta semana, Búsqueda, donde de alguna manera muestran eso, ¿no? Esa especie de romance entre los medios y la calle Pou. Sí. La calle Pou en lugares. Sí, ¿verdad? Eso está. Sí. Me quedé pensando en esto de lo popular y de... Pero es como el problema de la derecha de toda la vida, ¿no? ¿Cómo se hace popular la represión? ¿Cómo haces que alguien cuando se imagine la represión no se imagine que van a reprimir a él? ¿Cómo se hace popular el ajuste y que el que piensa en el ajuste piensa que van a ajustar a otro y no a él? ¿Cómo se hace popular la reducción de la capacidad del Estado en la economía, que al final del día es la capacidad colectiva para intervenir en cómo se reparten los bienes y cómo se organizan las cosas? Es el desafío que siempre tiene la derecha. Y uno ingenuamente puede pensar, bueno, eso nunca va a ser popular. Pero bueno, de vez en cuando la derecha gana las elecciones y hay que pensar cómo es que lo logra. Y pensar también qué es lo que hace que pase el proceso inverso. Es decir, qué es lo que hace, cuáles son los procesos de toma de conciencia y de construcción colectiva de pensamiento que hacen que efectivamente las cosas que sean populares, que sean deseadas colectivamente, sean cosas que aumentan la potencia colectiva, que hacen que el Estado reprima menos a la gente y que haya mejores servicios públicos y que la riqueza se reparta mejor y pueda ser gozada por más personas. Y eso creo que habla mucho del estado de un país y del estado ideológico de un país, que sea plausible que sean populares políticas impopulares. Y eso es como la gran paradoja de la política, es una de las cosas que está en juego acá, ¿no? Ahora, está bien, pero hay algunos indicadores. Están los indicadores, las estimaciones, ¿no? Un área muy importante de la ciencia política, pero así como muy importante, muy polémica. Es de las más vendidas y de las más polémicas, que es estimar cuál es la opinión de la ciudadanía sobre todo, sobre la popularidad, sobre las políticas del gobierno, sobre los elencos gubernamentales, sobre la propia oposición, sobre el estado de situación de un país. Pero también hay otros indicadores en donde en realidad lo que hay que estimar es cuánto pesa, ¿no? Qué porcentaje de eso impacta sobre la realidad, que son, por ejemplo, los procesos electorales. Vos hablabas de lo que se viene con los jubilados. No podemos obviar que en la elección del BPS, convocados todos los jubilados y jubiladas del país, el que ganó fue el Tito Amaro, ¿no? Y ganó con ventaja, ganó por 10 puntos, aunque está bien, no fue como en activos, claro, donde la victoria de Ramón Ruiz,
impulsado por el PIT-CNT, casi duplicó al que le sigue y tuvo más del 50% de los votos válidos, no anulados. Aunque hubo algunos anulados, entonces creo que baja como a un 50 por ahí. O sea, son resultados contundentes, como sucedió en la comunidad educativa, las elecciones del CODICEN y las elecciones de la universidad. Son contundentes, existieron, no son cosas obviables porque estamos hablando de elecciones de carácter obligatorio para sectores de la sociedad donde el gobierno impulsó candidaturas o intentó y proyectó, de hecho, a su organización social, porque ellos han decidido que Un Solo Uruguay sea la organización social del gobierno. O sea, ¿cuánto pesan? Esos indicadores están, ¿no? ¿Cuál será el estado de opinión de la ciudadanía? A mí me cuesta anticiparlo, pero creo que ellos también. Está bueno, de hecho, que la proyección futura, todo está por definirse. En gran parte eso juega un rol importante la lucha popular, la movilización, el quehacer político también. Me parece que cuando uno habla de un movimiento obrero y popular, creo que habla de la articulación necesaria a los sectores políticos de izquierda con el movimiento estudiantil, con la clase obrera y trabajadora, con los pequeños y medianos productores. Yo creo que hay que volver a articular muy finamente todo lo que efectivamente se vea perjudicado por políticas de este tipo, que nos ningunean, que nos excluye, que no es que lo estemos inventando nosotros. Cualquiera podría decir, mira, ya salió con lo mismo. No, yo estoy repitiendo con otras palabras lo que el presidente de la República asume en una conferencia de prensa. Su preocupación son los mayas de oro. Él viene a gobernar para los mayas de oro. Él no quiere tocar a los sectores que en algún momento los tiene que ir a buscar porque son los que mueven la economía del país. Quiere decir que todos los demás, lamentablemente los incluye, formamos parte del pelotón. Somos parte de los que venimos atrás pedaleando, que no es la prioridad. Entonces creo que en algún momento nosotros tenemos que empezar a hilvanar varios de los mensajes porque efectivamente depende mucho en que seamos capaces nosotros mismos de colocar propuestas alternativas. La izquierda, no diciendo soy solamente oposición, de hecho que juego un papel opositor, en realidad prefiero pararme en un escenario de que somos una alternativa, tenemos una mirada distinta, una concepción totalmente distinta a un sector que está gobernando, que responde al sector agroexportador, que responde a las clases oligárquicas y las mayorías nacionales, las clases dominantes de nuestro país, y que está más empeñado en ese tipo de gobierno donde le dan un número de las ganancias. Al mismo momento que yo vine y te dije en el primer bloque, cuando largué todo el discurso, acá hay 100.000 pobres más, acá hay más afectados, hay gente que no tiene trabajo, hay gente que perdió el salario, en el mismo momento, en el mismo escenario y con la misma pandemia, los sectores más ricos y los sectores más acomodados han logrado crecer su economía y no la dejaron del país, la depositaron en el exterior. Todavía son tan malos patriotas, al decir de Artigas, que ni siquiera apuestan al Banco de la República o a los bancos de característica o afincados en el territorio nacional. Entonces, hay un desafío enorme para dar vuelta de lo que el gobierno te dice, esta ley es popular, sin embargo no la conoce nadie, te lo dicen otros integrantes del mismo gobierno. Nosotros tenemos que ir construyendo pacientemente, con esta paciencia que nos ha dado la posibilidad de decir, hay un pueblo que tiene memoria, acá hay una población que efectivamente está dispuesta a luchar, y por más discurso hegemónico que tengan, en las 3 o 4 convocatorias a las urnas que hubo, para donde jugó el oficialismo, perdió. Ganó en donde estaban las organizaciones gremiales más representativas. Y vos, Gabriel, como politólogo, ¿qué significa eso? Porque yo sé que es distinto cuando uno se pronuncia dentro de un cuerpo, una comunidad, como por ejemplo el educativo, que es lo que sea el pensamiento dominante social. Pero tampoco creo que la comunidad educativa, sobre todo los maestros y las maestras, no tengan influencia. Todo eso es como un ámbito donde hay un malestar con el gobierno en esas comunidades. Es muy notable eso. Entonces no tengo tan claro como... Porque después acá las encuestadoras te dicen, ya salieron encuestadoras a decir que la ratificación de la LUC tiene un 50 y pico % de intención de voto y la anulación tiene un 33%. A mí me habían explicado politólogos profesores que solo en las firmas estaba el 30% del padrón efectivo del Uruguay, porque el efectivo es el padrón menos los que están en el exterior. Y entonces la intención de voto es como si fuera lo mismo que firmaron. Y eso es muy raro.
¿no? Claro. Pero vos cómo así. Bueno, dos cosas. Una sobre estas elecciones y otra sobre las encuestas. Sobre las elecciones, bueno, la mejor forma de leerlas es comparar con la misma elección anterior. La del BPS, PCNT aumenta los votos respecto a la anterior. ¿Cuántos políticos quisieran tener 400 y pico de mil votos, no? Si uno lo piensa así, en términos de representatividad. Los de la educación, la vez pasada había sido electo Robert Silva, había por ese sector electo uno, ahora no hubo ninguno. En un contexto en el cual hay una ofensiva sostenida contra estos actores y un intento de aislarlos de sus bases sociales, que eso no sucede. Entonces, eso es una lectura de mínima. Después de máxima, ¿qué implica eso a nivel más grande? Y bueno, ahí hay que poner las cosas en su justo término. Evidentemente, la población que va a votar en una elección de sindicato médico, de la universidad o de incluso del BPS, no es la totalidad de la población, tiene ciertas características. Entonces ahí, extrapolar tiene sus peligros. Pero si uno compara con la anterior, lo que uno ve es un fortalecimiento relativo de los actores sindicales. Eso parece notorio. En cuanto a las encuestas, hay que prestarles atención, no son la nada, existen, son datos, con un grado de escepticismo científico. Entonces, hay que hacer promedios, hay que conocer los sesgos de cada empresa, hay que entender la fluidez de la situación política también. Y también, yo creo que hay algo que va un poco más atrás, que es... Vos tenés sectores de la población que son muy politizados, que tienen muy claro lo que piensan. Tenés sectores de la población que no tanto. Y esos sectores no son centristas, moderados, razonables. Son personas que piensan a veces cosas violentamente opuestas al mismo tiempo, que se enojan con uno y después se enojan con otro, que tienen sensaciones muy finas de qué es lo que está pasando a su alrededor inmediato. Todas esas cosas, las encuestas tienen muchos problemas para medirlo. A nivel comparado, además, cualquiera que haya trabajado en una encuestadora sabe que vos llamás a 10 y te atienden 2, claro. Que las cosas que se hacen para que las muestras terminen siendo representativas son ponderaciones que, bueno, son de la casa, ¿no? Que tienen su complejidad. Lo que no quiere decir que no sirva para nada, quiere decir que tiene su uso limitado, porque además en Uruguay se publican pocos datos de las encuestas. Las encuestas siempre dicen un montón de cosas, en términos de microdatos, de cómo se ponderó, no dicen nada. Entonces, yo si yo supiera algo de estas cosas y me pusiera a trabajar con los microdatos, no tengo las bases de datos. En Estados Unidos, cuando se publica una empresa, te dicen en cada sector demográfico cuánto da la variable, ¿no? O sea, hay todas otras cosas. Eso es una cosa. Y otra cosa es, bueno, al final del día, uno prende la tele, le dicen qué piensa la gente y uno piensa otra cosa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que alguien pueda decir qué es lo que piensa la población? Bueno, también la población puede decir, pero entonces capaz que tengo que hablar más con otra gente. O sea, las encuestas existen en el mundo y su propia existencia hace que se desencadenen otros mecanismos sociales y la gente es muy ambigua y es muy astuta y miente y oculta y no contesta y es prudente y no entiende las preguntas. Hay un ejercicio que se hace en la facultad que es muy bueno, que es hagamos una encuesta con 2 preguntas sobre el mismo tema un poco diferente y vamos con todas. Una palabra puede mover unos puntos. Entonces, no es que nada nunca se pueda predecir, es que las predicciones forman parte de situaciones dinámicas y que afectan esa dinámica. Entonces, nunca cuando uno ve una encuesta que le da una cosa o le da otra, tiene que decir, bueno, entonces va a pasar tal cosa. No, bueno, después se mueve. Si no, no habría política. Si no, habría que decirle, bueno, señor encuestador, ponga usted el gobierno, elija usted, que es el que sabe. Sí, digamos que acá en las últimas elecciones, desde que yo recuerdo hace ya varias elecciones, los resultados de las encuestas no se han acercado, por lo menos en la primera vuelta no se han acercado demasiado a lo que pasó. Le invocan la cual es el primero y cuál es el segundo. Claro, eso incluye los plebiscitos, ¿no? Los plebiscitos en general le invocan si lo mirás, haces el ejercicio de... Porque es tan informativo que te digan
exactamente lo que va a suceder, como que te digan exactamente lo que no va a suceder. Entonces, por ejemplo, la reforma de Vivir Sin Miedo tenía 60% de intención de voto, 23% en contra, y terminó no saliendo, ¿no? Está bien, estamos hablando de una instancia de plebiscito, ahí sí, estrictamente, a nivel constitucional, obligatoria la participación en la elección nacional, ¿no? Ese, perdón que te interrumpa, es un caso especialmente importante, porque si algo produce consenso en el sistema político y en el mundo mediático en Uruguay es que la represión es popular. Todo el mundo está de acuerdo. Sí. Pero en Uruguay hubo 2 votaciones sobre el punitivismo y perdieron las 2. Entonces, capaz que puede pasar que en un momento de calentura vos te pregunten si hay que meter preso a todo el mundo, la policía tiene que repartir palos, y decís, sí, ¿sabes qué? ¿Qué sé yo? Después vos vas a votar y decís, capaz que no está bueno llenar de más gente las cárceles asesinadas, capaz que hay otra forma de... Y capaz que la misma gente. Entonces, no es que necesariamente que la encuesta se equivocó, la encuesta dio lo que dio, pero capaz que no es lo mismo responder a alguien que te llamó por teléfono que votar. Por ejemplo. A mí me parece, por ejemplo, a partir de lo que estás diciendo vos, pero esto no lo mencionamos durante estos bloques, pero estaba interesantísimo. Yo creo que el gobierno tiene la intención de, en lo que tiene que ver con el contenido de la LUC, aunque me parece que estoy bastante de acuerdo con que va a tratar de fijar la discusión en otro terreno, va a tratar de que el balance de la LUC, como mencionabas vos, sea el contenido sobre la seguridad pública. Claro. También me parece que la estrategia que va a llevar adelante la Comisión Nacional por Referéndum y en general la gente que promueve la derogación es... hay 2 o 3 temas que me parece que son muy sensibles. El de seguridad sin duda, pero me parece que no va a estar por ahí, sino los aspectos económicos vinculados con las empresas públicas. A la gente, por lo menos los que promueven la derogación, le molesta mucho. Todo el tufo privatista. El tema de la educación me parece que es un tema muy sensible también. Y el tema, por ejemplo, porque hay otros temas que están como desplazados, están ahí, pero no sé cuánto va a ocupar de la campaña. Ahora es probable... el tema de la vivienda también es sensible. El tema de la vivienda también, el tema de la vivienda. Incluso el tema de la inclusión financiera, que los economistas consideran que es un tema que puede llegar a ser más complejo, ¿no? Para la gente, salvo la parte de esa que te dicen que puedes andar con $100.000, pero no sé cuánto... Me parece que el gobierno quiere concentrar ahí, ¿no? Todo el mundo quiere andar con sus $100.000 por la calle. Sí. ¿Quién no? No, pero es verdad, a ver, nosotros creo que va a haber una campaña donde vamos a estar del lado de la Comisión por el referéndum, insistiendo en trasladar la mayor cantidad de información posible a la población para que sepa de qué estamos hablando, y el gobierno tratando de sacar eso de eje e ir montando un escenario distinto, como hemos al menos coincidido nosotros en la jornada de hoy. Pero creo que es lo mejor. Sigue siendo esto lo más leal con la población uruguaya, sigue siendo esto el ejercicio verdaderamente democrático, que lo que estamos impugnando son los artículos negativos de la ley de urgente consideración, y esto es lo que debemos poner arriba de la mesa. Si el gobierno legítimamente, no en legítima defensa, pero legítimamente cree que es la mejor de las leyes y que tiene que salir a defender, los que salgan, que confronte y que le expliquen a la población, cosa que hasta ahora no lo han hecho. No nos han dado la posibilidad de cadena radio y televisión, no nos han dado la posibilidad de extender los plazos a pesar de la ley que había de poca movilidad. Bueno, hacen todo para entorpecer el camino de que lo que estamos haciendo es utilización de un derecho, simplemente. Entonces, fíjate que nosotros llegamos a tener anécdotas de este tipo, ir a golpear la puerta de una casa y yo no entiendo mucho de eso, entonces, mire que ¿por qué es? ¿Por la luz? Contra la luz, sí, porque la luz había cabezas que también, entendiendo mal, estaban dispuestas a firmar. No es ese el centro nosotros. Nosotros no fuimos con mentiras, no fuimos con engaños. Nosotros fuimos tratando de informar. Los volantes nuestros están escritos para allí. Las intervenciones todas resisten un archivo de grabaciones de cómo efectivamente tratábamos de llevar un escenario de debate. Se han logrado coordinar acciones de debates públicos en grandes medios de comunicación, como lo titulan, en donde a último momento la parte que iba a defender la ley no asistió o pidió ser sacado del lugar. Esto ocurrió también acá. Entonces, bueno, me parece que vamos a tener un escenario entretenido en estos 90 días. Yo confío mucho en la población. Es un desafío enorme, hay que convenir también. Yo agregar simplemente de dato de número,
el 25% del padrón habilitado que nos exigen de cantidad de firmas termina siendo más del 35% de los que votaron en las elecciones. Porque votaron en estas últimas elecciones un poco más de 2.100.000 personas. Tener casi 800.000 firmas que nosotros presentamos casi 38% de ese electorado para habilitar esto. Entonces creo que va a estar bueno si se da un debate y efectivamente podemos contribuir a fortalecer la democracia. Mirá qué dato. Está fino ese dato, ¿no? Mirá qué dato. 30 y pico por ciento. Bueno, más. Ahí yo sé que no hay que tomar las encuestadoras como... Yo lo que me preocupa igual, como para ir cerrando, pero bueno, reflexionemos entonces. A mí lo que me preocupa no es los errores metodológicos, no es la información que uno puede obtener o no de una encuesta, o que uno puede obtener o no de un programa periodístico o de lo que sea. Lo que es preocupante es cuando hay, como uno sospecha que hay como una especie de connivencia, ¿no? Porque eso también es una forma de perjudicar la democracia, ¿no? Si está todo el mundo, los medios, las encuestadoras, por lo menos una gran cantidad de actores que pueden tener incidencia en la opinión pública, porque están llamados a tener incidencia en la opinión pública, sobre todo porque se supone que son equidistantes, son neutrales, y bueno, cuando empiezan a operar, bueno, son demasiados. Eso para mí siempre ha sido preocupante, pero bueno, es una cosa que yo veo, observo, y lo observo hace años, y me parece que esa altura es insoslayable. En algún momento habrá que discutirlo más a fondo, ¿no? Por algo, en todo Occidente hay una crisis de confianza, ¿no? O sea, en los lugares, las poblaciones empiezan a percibir que quienes están encargados de decirles cómo es la realidad, no les dicen cómo es la realidad. Y eso puede producir muchas cosas. Puede producir indiferencia, puede producir revueltas o puede producir fascismo. Es muy peligroso. Y el antídoto contra eso no se conoce hace mucho, ¿no? Es mucha paciencia, mucha educación popular, mucha organización, mucho estudio, muchas conversaciones, no simplificar las cosas, pero sí hacer esfuerzos que se entiendan. Y no es algo que se logra de un día para otro. El Uruguay, afortunadamente, ha logrado una construcción histórica de largo plazo de cierta capacidad colectiva de deliberación, de organización, de inteligencia colectiva, que no es infalible, que no es total, pero que bueno, que de vez en cuando se pone en juego como energía colectiva. Eso es algo en lo que creo que es razonable tener algo de confianza. Muchas gracias, Juan Castillo, por habernos acompañado. Muchas gracias, Gabriel de la Coste. Por favor. También gracias, Sole. Gracias a todos y todas los que nos están mirando. Llegamos al final de la mesa de análisis, no así del programa. Así que vamos a un corte y volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. El jueves tuvo lugar una impactante manifestación convocada por organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos y fundamentalmente por madres y familiares de detenidos desaparecidos para ya marcar una posición inmediata en relación a este proyecto de ley con el que están jugueteando en el Parlamento a partir de la iniciativa de Cabildo Abierto, pero claramente con el respaldo o con el
visto bueno de Julio María Sanguinetti y seguramente también de la calle Pou, este proyecto de ley que quiere que las personas privadas de libertad de más de 65 años pasen casi automáticamente a prisión domiciliaria. Es un proyecto que está diseñado casi que con exclusividad para favorecer a los represores que están privados de libertad en la cárcel de Domingo Arena. Es un proyecto para favorecer a los represores de la dictadura, a asesinos, torturadores, personas que tienen responsabilidad en la muerte, la desaparición y la tortura de uruguayos y uruguayas. Rápidamente entonces, decía, las organizaciones de derechos humanos marcaron en la calle una respuesta contundente que el gobierno ya registró, y no es por casualidad que han decidido que ese proyecto se trate el año que viene. En realidad van a intentar tratarlo después del referéndum del 27 de marzo, donde se va a estar sometiendo al juicio popular los 135 artículos de la ley de urgente consideración. Sin embargo, no debemos obviar que hay un acuerdo dentro de la coalición, fundamentalmente entre Cabildo Abierto, el herrerismo, el Partido Nacional y el Partido Colorado, por lo menos la parte del Partido Colorado que responde a Julio María Sanguinetti, que debe ser la mayoría, para promover este proyecto, para quitar de la cárcel efectiva a los pocos militares y represores que están presos. Y por supuesto, tras cartón van a intentar eliminar la Fiscalía Especializada de Crímenes de Lesa Humanidad, de delitos cometidos en el marco del terrorismo de Estado, y por supuesto, si pueden avanzar, van a tratar de garantizar una sobreimpunidad a la impunidad que ya existe. Esta pelea es una pelea que va a haber que seguir dando, como sociedad, como pueblo. Va a haber que seguir machacando y machacando para no retroceder en las condenas que ya se han logrado, no retroceder en los avances, aunque hayan sido tímidos, que se han alcanzado, y para seguir avanzando en el camino de la verdad y la justicia, para seguir avanzando en el camino de encontrar a los desaparecidos y desaparecidas que todavía no hemos encontrado. Pero en ese acuerdo que el gobierno tiene, en ese acuerdo de un proyecto originalmente concebido por Cabildo Abierto, pero que cuenta con el respaldo de los otros sectores, no podemos ver una anécdota. Hay un planteo profundamente ideológico, ya no de pasar, de mirar para adelante y no detenerse en los hechos del pasado, sino un planteo casi de complicidad con lo que hicieron hace 30, 40 años los represores de la dictadura. Es un planteo distinto al el pueblo ya juzgó, no los evaluemos, son un demonio. No. Es un planteo de complicidad. Es una propuesta donde hay solidaridad, donde hay simpatía, donde hay un sentimiento de cuerpo. Es la opción, porque así lo plantea Cabildo Abierto en su proyecto, es la opción por favorecer a compañeros, a sus compañeros, que son básicamente los responsables de la tortura, la desaparición, el asesinato y las prisiones masivas que ocurrieron en el Uruguay. No están sosteniendo ya ni siquiera la teoría de los dos demonios. Están abrazándose con un demonio y reconociendo finalmente todos que ese demonio es parte de ellos mismos. Un día, dentro de no tanto tiempo, si no te pido nada, si no te pido nada, si no te pido, ¿sabes por qué? Yo sé bien que no queda más nada. Y no me voy a quedar alucinando tal vez que tú regreses. Estoy de acuerdo con
Dentro de no tanto tiempo, volveremos a vivir como queremos. Y para que eso pase, cuidémonos más que nunca. Soy Marcia Collazo Ibáñez. Tengo el gusto de anunciarles que volveremos el próximo miércoles con la segunda temporada de Tiempos Cimarrones. Volvemos porque la historia nunca cesa. Volvemos porque el tiempo sigue construyendo realidad. Volvemos porque necesitamos más que nunca asomarnos a otra mirada, otro enfoque, otra interpretación y, ¿por qué no?, otra valentía sobre los principales acontecimientos de nuestra historia, del pensamiento de José Artigas, de la construcción de lo que somos, de lo que fuimos y sobre todo de lo que queremos ser. Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta. Viene de atrás de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta. No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan. Qué gusto poder recibirte acá, Numa. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y para mí es un gusto, un placer. Numa, arrancaste con esta canción, este poema de Circe Maya, justo en esta semana, sí, donde hubo esta movilización tan importante por los derechos humanos y con la preocupación que tiene la sociedad y en particular madres y familiares ante la posibilidad de que avanzara este proyecto que busca pasar a prisión domiciliaria a los poquitos militares que han sido juzgados y están todavía en Domingo Arena, que son 24, no es que sean cientos.
Es una lucha que tiene que seguir, ¿no? Sí, es una lucha que tiene que seguir, ¿no? En un contexto que tiene su hostilidad, pero bueno. Sí, pero yo creo que hay que pensar siempre hacia adelante y bueno, es una vida ondular y tiene sus caídas y sus subidas. Sí, seguro, ¿no? Nosotros estamos subiendo siempre, ¿no? No sé, me imagino. Entonces, sí, hay que tener, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Hay que tener una mirada esperanzada, no derrotista, ¿no? Pero pasan cosas que a veces que alarman, ¿no? Que duelen, ¿no? Numa, estás, ahora que salimos de la parte más restrictiva de la pandemia, ¿estás por tener algún tipo de talk, de concierto en sala o cosas así? ¿Estás preparando algo? Bueno, hemos tenido en realidad muchos momentos en estos últimos tiempos, homenajes a Benedetti, por ejemplo, que estuvimos presentes. Hicimos un homenaje a César Vallejo hace unos días, que fue para mí muy emocionante, muy importante, porque bueno, el gran poeta Vallejo y cantar su poesía tiene un sentido muy profundo y es difícil. Y el año que viene, sí, pensamos presentarnos, pensamos hacer una presentación, algunos conciertos, esperemos que en muchos lugares, junto a Eduardo Fernández, una mezcla de música antigua hasta estos tiempos, ¿no? Y música clásica, guitarra y canto. Es decir, la guitarra no tiene esquemas, ¿no? Nosotros siempre hemos dejado de lado esa distancia que puede haber entre un guitarrista del nivel maravilloso de Eduardo o el guitarrero popular también, que a veces no pudo estudiar, no pudo hacer un camino de conservatorio, pero que es importantísimo. Es su forma de tocar, ¿no? Bueno, vamos a juntar esas cosas. Vos en ese formato de guitarra y voz has hecho una buena parte de tu carrera, ¿no? Yo tuve suerte, momentos, claro, siempre quise estudiar, siempre quise tocar mejor que los maestros y nunca pude hasta ahora. Ay, no, más. Eso es una broma. Claro, imagínate, yo escuchaba a Osiris Rodríguez Castillo y decía, ¡qué maravilla! Y quería tocar como él, o como Yupanqui, o como Falú. Después me di cuenta que no era necesario tocar como ellos. Había que hacer lo que uno pudiera. Y te transformaste en una de las voces más importantes de nuestra música popular. Yo creo que eso indudablemente no es poco. Y además de las más comprometidas, aunque nuestra música popular siempre tuvo artistas muy comprometidos. Sí, y poetas que nos han ayudado, porque este poema que cantaba de Circe, por ejemplo, es una maravilla. O los del Bocha Benavides. ¿Qué te parece? O de Walter Ortiz y Ayala, tantos poetas, Juan Cuña, siempre poetas comprometidos, Mario, por supuesto. El propio Mario Benedetti. Claro. ¿Verdad que sí, no? Tenemos poetas comprometidos y artistas, músicos muy comprometidos. La verdad que la música popular uruguaya es bárbara, ¿no? Sí, es muy variada. En un país chiquito. Y está muy vigente, más allá de todos los cambios que suceden, ¿no? Claro. Porque qué distinto a Aníbal Zampayo, a Osiris, a Biglietti, a Citarrosa, ¿no? Qué distintos estilos y sin embargo qué profundidad, qué personalidad cada uno de ellos. Los Olimas. Es verdad, ¿no? Qué impresionante. No teníamos que imitar a nadie. No. Cuánta emoción y cuánta idea, además, ¿no? O sea, sí. Estamos hablando de gente que además de hacer una música hermosas, tenían ideas, cosas para decir, ¿no? Esto no es poco, ¿no? Cada tiempo tiene sus características. Su que ver, ¿no? Sí, nosotros nos tocó vivir una etapa muy complicada. Y ahora estamos en una etapa complicada. Esperemos que los jóvenes
también puedan encontrar qué decir y llegar. Seguro que sí, porque hay artistas jóvenes, algunos han venido acá a este programa que son muy interesantes. Dicen, por lo menos a mi gusto, dicen y además son muy buenos y buenas. ¿Con qué nos vamos a ir? Bueno, hablando de Don Bocha Benavides, ¿qué te parece la Filadelfia Real? Me parece bárbaro. Gracias a todos y todas los que nos han acompañado. Nos vamos ahora con Numo Morales. ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel donde no falte el tibio pan, donde te ofrezcan pura miel, a donde no te golpearán por religión o por la piel, por socialista o musulmán, te llames Gunnar o Raquel? Miras un campo de Mirabel, la trilla, polvo y tarantán. ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel? Un día claro como un vergel, los corazones se abrirán, los pobres se repartirán, el mundo, el vino, el pan aquel, no fantasías de anaquel, ni fortalezas de mazapán. ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel? La horca aún tiene su cordel y hasta que sueñes prohibirán. ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel? ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel donde no falte el tibio pan, donde te ofrezcan pura miel, a donde no te golpearán por religión o por la piel, por socialista o musulmán, te llames Dinar o Raquel? Miras un campo de Mirabel, la trilla, polvo y tarantán. ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel? La horca aún tiene su cordel y hasta que sueñes prohibirán. ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel? ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel donde no falte el tibio pan, donde te ofrezcan pura miel? ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel donde no falte el tibio pan, donde te ofrezcan pura miel?